que esos ataques serán respondidos con la contundencia que cada caso amerita. Ucrania jamás podrá vencer a Rusia, ni siquiera con la OTAN que la apoya. Zelensky, que está en el poder gracias a la guerra, lo van a tirar debajo del autobús, lo van a tirar bajo las patas de los caballos. Pero Rusia tampoco debe demoler a Ucrania en un bombardeo aplastante que sería nuclear. Las guerras las comienzan los dueños del poder. Señores, estoy feliz, qué alegría de recibir en nuestra plataforma al general Damián Arias, al tanto con Colombia, contenido de alto valor para toda la comunidad internacional y para los dominicanos aquí en esta media isla. Suscríbase, comparta, comente, mande super chat, únase al canal y apoye este emprendimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Colombia. Me tenía botada. Bueno, Dios yo no te mío. quería echártelo en cara delante del público, pero tú eras la que me tenía botada. Ah, porque usted está como los princesos, que hay que llamarlo. No, Los hombres de ahora, los que le dicen princeso, ellos dicen, no, porque yo pensé que tú me ibas a escribir. Yo pensé que tú me ibas a llamar. Yo no pertenezco a esa generación. ¿Y por qué usted no me llamaba a usted? Bueno, esperando a ver. Usted ve, esa es la actitud de los princesos. Yo te mandé un Mire, saludito. los princesos quieren que uno lo invite, que pague la cuenta. Cuando dan la mitad. Yo no sabía que estábamos así. Eso es grave. Pero ya, ¿quién va a pagar por mí? Cuando estábamos en el La seminario, mujer de amarga recordación. en el seminario de geopolítica, yo te tiré un saludito y no sabía que tú estabas ahí. Después fue que me enteré, pero no nos vimos. Pero aquí estamos. Bueno, ya no vamos a estar hablando del pasado. Vamos Y a está hablar. más caliente el mundo que la última vez que yo me senté aquí. ¿Se están cumpliendo la profecía? Yo creo que sí. Miren, a veces desagrada que uno mencione pues, profecía, escatología, porque las personas por lo general confunden religión con profecía. Y no es eso. ¿Cuál es la diferencia Mire, entre religión y profecía? La religión o religare es para religar, para conectar al ser humano con Dios. Aunque en el mundo que estamos viviendo, en una etapa de apostasía, de negación de la fe, de la cual el mismo Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Entonces, si nos metemos en ese tema, nos vamos a hablar de Irán, pero lo cierto es que las religiones se han convertido en un gran negocio y en un obstáculo para llegar a Dios. Yo creo que el mejor mediador, porque 1 Timoteo 2:5 dice San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual dio su vida en rescate por todos. Entonces, el piso y las rodillas es el verdadero mediador y la verdadera religión que nos acerca a Dios. Entonces, la religión es de religar y entonces la profecía que se están cumpliendo, ¿cuáles son? ¿Y por qué usted dice que la gente confunde profecía con religión? Sí, por desconocimiento, lo digo con pena y con respeto, por desconocimiento, porque tan pronto uno anexa al análisis geopolítico actual, histórico, estratégico, contemporáneo, cartesiano, racionalista, y uno pone un texto, por ejemplo, Ezequiel 38. Ezequiel 38, lo que más se conoce de Ezequiel es el 37, el Valle de los Huesos Secos. Pero el 38 tiene una profecía de 430, 450 años antes de Cristo, es decir, 26 siglos, que dice que Israel se iba a quedar solo. El principal patrocinador, 38.000 millones de dólares en ayuda militar y económica en 10 años, es Estados Unidos. Y están peleados, e incluso el ministro de Defensa de Israel, Itamar Ben-Gvir, anunciando que el Líbano debe ser arrasado y que ellos, el acuerdo que hizo Trump con Irán no los ligaba, no era vinculante. Bueno, él dijo también que los traidores serán castigados. Y medios como Haaretz, como Israel News, han dado eco de esas declaraciones, lo que indica que hay unas relaciones en
están en el nivel más bajo las relaciones tradicionalmente armoniosas de Estados Unidos con el Estado de Israel. En ese marco, para completar, por un lado, hay un informe que no tiene un mes de inteligencia donde dice que todas las instancias, instituciones, dependencias, Senado, Cámara de Representantes y lo que sea, están penetradas por la inteligencia de Israel. Pero en ese marco también hay un proyecto que se está debatiendo en el Congreso para que las FDI o Fuerzas de Defensa de Israel sean integradas como un componente más de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Eso significaría que pelearían operaciones combinadas siempre en unas coaliciones que ningún presidente podría evitar. Aunque en Ucrania ha habido más muertos y la guerra es más larga, toda la atención internacional se ha concentrado con el tema del estrecho de Hormuz, por supuesto, y lo que impacta a la economía mundial. No han bajado los combustibles. No, ya bajaron. Ni bajarán, porque en el acuerdo... Lo dejan alto. Está frisado todo por 3 meses. ¿Usted no sabía? Sí, eso es parte de la medida anticrisis. O sea, antes la subo para si baja ya está congelada. Pero eso es otra historia. Es que negocian con los combustibles, con el ciudadano. Esa es otra historia. General Damián Arias, en las últimas semanas se han recrudecido los ataques de Ucrania contra Rusia. Vamos a dar una actualización de estos puntos estratégicos que han sido golpeados, especialmente cómo usted interpreta estos recientes ataques de Ucrania. Mira, voy a comenzar un poquito hacia atrás. La guerra con Ucrania, que es entre Ucrania barra la OTAN, que Estados Unidos se encabeza porque hay una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Proxy significa que hay un asociado, un amigo, y se pelea en la casa del ajeno, porque las potencias, y más si son nucleares, no se atacan recíprocamente hasta ahora. Esta guerra, he sacado la conclusión dándole seguimiento al fenómeno, tiene más de 4 años ya. No es por tierra, pero sí es por territorio, porque lo que más tiene Rusia, la Federación Rusa, es tierra, 17.1 millones de kilómetros, 11 usos horarios. Ahora bien, Rusia necesita una salida a mares cálidos, al Báltico, al Mar Negro, y debe ser por Sebastopol, por Crimea, pero pasando por Ucrania. Entonces, pero ya tenía Crimea y se le dejó. Se adjudicó, no, ellos tienen Crimea todavía. Por eso se le dejó a Rusia Crimea, exacto. Ya tenía salida. Pero ¿qué pasa? Es como querer salir donde hay 2 puertas. Sales, para llegar a Crimea hay una puerta anterior que es Ucrania. Esta guerra, el Donbass. Esta guerra que aparece en el libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, que todo el mundo debería comprarlo y leerlo. En una de esas páginas hay un capítulo donde él analiza cuál sería la guerra para contener. Pero contener, ¿para qué? Si Rusia no invadía a nadie desde el 79 cuando invadió Afganistán y le recomendaron que no lo hiciera a Brezhnev. Bueno, entonces no es por tierra, pero sí es por territorio. La misma Kiev, capital de Ucrania, que es la primera ciudad rusa, porque los ucranianos son rusos. Y los del Donbass, Donetsk, Lugansk, Crimea, todos son rusos porque Rusia fue un imperio, pero también fue Unión Soviética en los tiempos de Catalina la Grande. Bueno, entonces necesita esa salida. ¿Y qué hizo la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte? Ir cooptando países en el sur ruso, debajo, en la frontera rusa, y de 12 países que quedaban cuando la implosión de la Unión Soviética entre el 1989 y 91, por ahí, Glasnost, Perestroika, Gorbachev, etc., pues ahora hay 32, o sea que se han integrado 20 países más, incluso países que históricamente eran no alineados, que algunos no tenían ejército, pues han tenido que crear sus fuerzas armadas y sus fuerzas aéreas para ponerse bajo el paraguas protector de la Corporación Guerrera de la OTAN.
Ahora caigo en la realidad, no en la realidad, sino en la actualidad. En la actualidad. Cualquiera piensa, es grave que se haya recrudecido la guerra, aquella guerra que Trump prometió, pero yo sabía que no lo iba a poder hacer en su campaña, terminarla en su segundo día en la oficina Oval. Entonces, ojalá esta escalada, luego de 1 millón de muertos, creo que de ambos lados, en una guerra de desgaste donde Ucrania jamás podrá vencer a Rusia, ni siquiera con la OTAN que la apoya y la financia. Pero Rusia tampoco debe demoler a Ucrania en un bombardeo aplastante que sería nuclear, porque se han utilizado, y eso, la Federación Rusa no ha utilizado todo su armamento, porque Rusia está en guerra en Ucrania, que Ucrania es la gran víctima. Ucrania, que es el país más corrupto, ya estaba certificado así de Europa antes de la guerra, pues es una víctima hasta de los que la están supuestamente ayudando, que están invirtiendo, porque es una guerra de sponsorship, es una guerra como cuando Sábado de Corporán hacían, cuando estaba muy chiquita, esos telemaratones. Vamos a aportar ahí. Y la Unión Europea, que está quebrada en el suelo, se ha convertido, como dice el doctor Iván Gatón, el profesor, en un parque temático, en estados museo. Está amenazando a Rusia, que quiere una guerra entre el 29 o 2030, que sería, usted está desafiando a la principal potencia armamentística. Rusia no ha utilizado todo el armamento, incluso hace poco fue que utilizó el misil Oresnik, que tiene 16 cabezas que podrían ser nucleares. Ahora bien, Ucrania, que la guerra que mantiene a Zelensky en el poder, oigan, está insistiendo demasiado. Yo no sé, y allá se lo pregunta el grupo de San Petersburgo, se lo preguntan en Sochi, se lo preguntan en Moscú, en las principales ciudades rusas. Es decir, ¿qué paciencia tan grande es que tiene Vladimir Putin, que no le ha tirado ni siquiera alguna bombita nuclear? Entonces, hay otros estados vecinos, como la misma Estonia y Letonia, que son estados bálticos, son 4. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Polonia es una enemiga tradicional histórica de Rusia toda la vida. Óiganme, y le han permitido que arranquen o que despeguen drones que encuentran más cerca a Moscú. Ha habido un par de ofensivas luego de la carta. ¿Te acuerdas la carta? Hace como 20 y tantos o un mes que le mandó Zelensky, que se quiere reunir con Putin. Eso se dice en buen dominicano, pidiendo cacao. Pero Putin no evaluó eso, porque esa guerra, ojalá no sea así, porque faltarían quizás 200 o 300 mil muertos más. Pero los muertos no cuentan en la guerra, eso no importa. No tuvo la acogida que debió tener de parte de Putin esa carta que le envió Zelensky, que se quiere reunir con él. Ahora, está claro que que Putin tiene dos visiones. Una, no le interesa reunirse con Zelensky, y el desenlace de la guerra no será diplomático, sino militar en el campo de batalla. ¿Qué significado estratégico tiene la frase de Zelensky? Si Ucrania arde, Moscú arderá también. Bueno, eso significa odio, eso significa venganza, eso significa disposición de atacar a Moscú. Hay que tomar en cuenta, uno busca en las páginas de la historia cuántas veces Moscú ha sido, la capital, atacada con éxito en la historia. Ahí fracasó Alejandro, uno de los más grandes estrategas, que murió con 33 años y dominó el mundo conocido. Ahí fracasó Napoleón. Y ahí fracasó también el Führer Hitler. 3 monstruos de la historia de la humanidad fracasaron tratando de tomar a Moscú. Claro, no tenían drones. El dron permite una guerra más a distancia, de menor cercanía y exposición, de convertirse en un blanco militar. Entonces, esa frase de que va a arder lo está logrando. Parece que le llegó alguna partida más de misiles y cosas y armamento militar. Precisamente ahí va, siendo
Ucrania es un país más pequeño, con Muchísimo. menos recursos bélicos, Claro. una guerra tan Desgastado larga. por 4 años. Pero ¿qué ha mejorado en su respuesta militar ante Rusia? Mira, Ucrania está dando las respuestas que le dan. Todas esas respuestas bélicas es importada. ¿Quién cree usted que está detrás de esos ataques de Ucrania? Bueno, ¿Quiénes, cuáles son esas principalmente fuerzas de la apoyo? OTAN. Trump se desmarcó un poco por sus amistades, vamos a decir, con Putin. Se desmarcó un poco, pero la administración Biden apoyó más y además impulsó que la Unión Europea le compraran armas a ellos para usarlas en Ucrania, porque la guerra es rentable, la guerra es un negocio. Ahora bien, Trump despachó hace poco una ayuda ahí de 150 kits de unas armas y unos misiles y una cosa porque el arsenal estadounidense está seriamente reducido. Es una cuestión estratégica, pero por la participación que ha tenido desde el 28 de febrero en la guerra con Irán, donde se descargó una guerra tipo, no, es una guerra no presencial, fíjate qué cosa, porque ni siquiera los bombarderos se atreven a sobrevolar Irán, sino que ellos se acercan en una guerra tipo Nintendo, tipo Mortal Kombat, tipo el juego, los videojuegos, la palabra, pues agarraron y comenzaron a aplastar literalmente a Teherán. ¿Por qué Ucrania tiene objetivos estratégicos como refinerías y Rusia sigue atacando zonas residenciales? Es una nueva fase de la guerra. Tocar la infraestructura crítica. Por ejemplo, en el caso de Irán y de muchos países de Oriente Medio, el mismo Israel, hay un problema de agua y tienen plantas desalinizadoras. Si bombardean esas plantas pueden crear problemas. Ahora bien, el ejército ruso, no haciendo el papel de abogado de aquel hombre, el ejército ruso tiene una doctrina en no bombardear instalaciones civiles. Sin embargo, el ucraniano sí le está tirando, han bombardeado incluso con drones autobuses escolares donde van profesores, porque a ellos les interesa que no pase nadie por determinada carretera. El mismo puente de Kerch, que fue bombardeado hace 2 años, también le hicieron, y el objetivo que quieren es tumbarlo. Porque si las personas siguen estando en un escenario de guerra, pasando y haciendo su vida, que da la impresión de que es una vida normal. Se habituaron al estado de guerra. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Y es verdad, eso suena tremendo, pero la capacidad de resiliencia de esa gente es tremenda. Pues están atacando y le mandan un dron para atacar objetivos civiles. Eso es crimen de guerra, háganlo quien lo haga. Lo doloroso es que da la impresión de que esta aceleración de la escalada o la escalada de la escalada, que la está incendiando o recalentando, echándole gasolina al fuego, lo está haciendo Ucrania, que nunca podrá derrotar a Rusia. Pero entonces, Nunca. una cosa, si Ucrania nunca podrá derrotar a Rusia y Rusia no aplasta a Ucrania según usted porque no Se va a hacer quiere, interminable. porque no quiere, porque ¿por qué Rusia no acaba con Ucrania? Cuestiones éticas. Son estadistas que tienen una visión una visión que sobrepasa los 4 años. En este lado del mundo, que es el lado más atrasado del mundo y del pensamiento y la cosa, pues 4 años, ya me voy, se olvidó, viene otro y lo hace peor, etc. Pero Putin lo designaron presidente, él es presidente desde el 2000, fue vicepresidente y en el 2000 él asumió y está designado presidente hasta 2035. Él tiene 72 años. No se sabe si llegará a 2035. Ojalá llegue. Sí, hombre, como un trinquete. Y él está recibiendo presiones. Yo no sé cómo. Parece que él se inyecta sangre de maco, como decían. Para no. Pero óyame, es terrible la situación porque Kiev, capital de Ucrania, nunca fue un objetivo. Se convirtió en un objetivo. Y Ucrania era de los 4 sitios que tenían mayor presencia nuclear en la etapa soviética. A eso Chernobyl en el 86 fue en Ucrania, pero cuando eso no se habla de Ucrania. ¿Existe la posibilidad de que vuelva a suceder, de que Ucrania tiene la capacidad científica, Ucrania, de poder desarrollar
armas nucleares o tiene actualmente? Bueno, ahora no hay finanzas, no hay capacidad financiera. La tecnología está seriamente dañada. Eso toma un tiempo. La única forma que Ucrania utilizaría una bomba, un arma estratégica o una bomba nuclear limitada contra Rusia sería si le es suministrada desde tras bambalinas por debajo de la mesa. Pero yo dudo que vayan a enfrascarse, ni se ha hablado, no he escuchado a ninguno de los analistas internacionales que sigo hablar de esa eventualidad. Sin embargo, hay un Estado europeo que quiere desmarcarse de las sanciones de su rendición incondicional, que es Alemania en el 45, una limitación de fuerzas armadas, de gasto en defensa y de descontinuar, porque Alemania estaba buscando la bomba en sus años. Entonces, Alemania está en un expansionismo. Alemania quebrada, donde empresas emblemáticas de automóviles, que no voy a dar marca, quebraron, está poniendo el poquito de dinero para un eventual armamento nuclear que tenía que estar aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 estados que son miembros permanentes: Reino Unido, Estados Unidos, que está contrario a Estados Unidos y renunció, Starmer, y la favorita para primer ministro es una señora musulmana que se llama Sabana, no recuerdo el apellido. En Alemania. Mahmoud. Pero los musulmanes van a dominar el mundo. Bueno. Con Mamdani a la cabeza. En no, y ahora esta muchacha que ganó. Le estoy diciendo. Ávila. Ok. Perdón, entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetaría, con el voto contrario de uno solo de los 5 miembros, se caería el proyecto. ¿Cómo se han involucrado países como China, Irán y Corea del Norte en el conflicto y qué impacto tiene en el equilibrio de fuerzas? Mira, hay algunos países, por ejemplo, el mundo, después de la paz en Westfalia, 1648, fueron 2 acuerdos, Munster y Osnabrück, 1648, pues ahí cesa la persecución religiosa. Es decir, el Vaticano no iba a perseguir protestantes, ni protestantes iban a armar una guerra. Ahí termina la guerra de los 30 años. Ahora bien, en el mundo contemporáneo, en los últimos 15, 20 años, con el surgimiento de China, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio 2001, 25 años, pues el mundo comenzó a mirar hacia el este y está creciendo. Esos países no quieren guerra, no quieren invadir a nadie. Rusia tiene 2 bases fuera de su territorio, una en Tartus, Siria, y otra en Latakia. Una está en territorio afgano y otra está en Siria, desde cuando invadieron en el 79. Pero ahora se vieron obligados a entrar en guerra con Ucrania. El equilibrio de poder global, porque estamos ante un cambio de época en que el hegemón reinante, que es Estados Unidos, que encabeza Occidente, se está cayendo, está en declive, no me alegra, no nos conviene para nada a la República Dominicana por la dependencia económica que tenemos, y como muestra de botón de muestra están las remesas. Y hay un hegemón que está surgiendo, que es China. China no tiene la misma idea de dominar el mundo que se vive en el mundo occidental. Ahora, el mundo que tenemos hasta ahora, con todas sus dolamas y crisis y permacrisis y sus guerras, está obligado a que haya un entendimiento entre los 3 principales: China, Rusia y Estados Unidos. Si esos 3 no se entienden, pues no habrá mundo. ¿Qué consecuencias puede tener para Ucrania atacar ciudades claves en Rusia, incluida Moscú? Bueno, va a traer y está trayendo respuesta. La respuesta, no he visto hoy informaciones, venía desde Santiago, pero sí Rusia está obligado, y en un acto en el que el presidente Putin le hablaba a un grupo de oficiales que se graduaban en ciertas especialidades, él tocó el tema de la paz mundial, de las amenazas que está padeciendo Rusia, y que esos ataques serán respondidos con la contundencia que cada caso amerita. Quizás en el momento que grabamos esto, le están dando a Ucrania una lamentable respuesta
muy contundente. Según su experiencia militar, ¿hasta cuándo va a llegar esta guerra? ¿Será interminable? Mira, las guerras las comienzan los dueños del poder. ¿Y qué desenlace, qué escenario de desenlace ¿Qué usted escenario proyecta? se ve? Mire, lo que se ve es que llegará un momento en que a Zelensky, que está en el poder gracias a la guerra, lo van a tirar debajo del autobús, lo van a tirar bajo las patas de los caballos, porque Zelensky es un títere de esos globalistas, de esos armadores de guerra. El que va a salir peor parado, aunque está muchísimo mejor, él debería hacer una declaración jurada de bienes aquí en la Cámara de Cuentos para que vean en cuánto se ha incrementado su capital, su patrimonio. Pero da brega establecer unos probables escenarios. Un escenario sería que haya una reunión diplomática y se firme un memorándum de entendimiento y se llegue a un acuerdo de paz que comience, punto número 1, siempre es el cese de hostilidades, el cese al fuego. Pero si siguen destruyéndose recíprocamente, porque hace mucho que Ucrania colapsó, no solo en términos económicos, sino también en términos militares de abastecimiento. Y hay que tomar en cuenta, los jóvenes están evadiendo la conscripción. Se bajó la edad, tanto en Rusia como en Ucrania, para hacer el servicio militar obligatorio, porque esos jovencitos están siendo carne de cañón y algunos se están disparando en las piernas, se están mutilando un brazo o algo para no ser elegibles, porque saben que después del entrenamiento de 5 o 6 meses, lo van a mandar a que los maten. Esa es la realidad. Pero no hay escenario que usted proyecte, no hay fin para esta guerra de Ucrania. Guerra, ¿será lo mismo que Israel con Palestina? No. Con Hamas. Es como una guerra sin final. Hablando de lo escatológico, de lo profético, haciendo el parangón de esa guerra sin final de Ucrania y Rusia, y de Israel, Irán, Israel, Líbano, Hamas, Hezbollah, ¿cómo usted proyecta, según sus estudios proféticos, al 2026 que va el mundo? Mire, Israel es el reloj profético, pero ese Israel no es el Israel bíblico. Y el elemento racial, si hay un país donde vale lo racial, es el Estado de Israel. Pero ahí hay askenazíes, hay sefarditas, hay házaros, que no son semitas, y están los misraji, por lo menos esas 4. Y a veces se confunden los que son ortodoxos, pero los ortodoxos es un asunto de doctrina, que no aceptan la fundación del Estado de Israel, sino que el Yeshua, el Mashiach, el Mesías cuando llegue, es que debe fundar el reino de Israel. Eso, en un sitio, es que siempre van a estar en guerra, porque Israel ha estado peleando por tierra desde que cruzaron el Mar Rojo. Esa es la realidad. Y antes, porque en Génesis 26 ellos se bajan por un pozo, por un agua, en un sitio llamado Gerar, que lo había hecho el patriarca Isaac. En el otro escenario, me están dando donde el elemento religioso no entra, aunque Zelensky es házaro, que es la nacionalidad turco-mongoles centroeuropeos, que fueron admitidos en lo que quedaba de Israel en el siglo IX. Es decir, que no son descendientes de Sem, no son semitas, pero son los que tienen el poder. El mismo Netanyahu es de ahí. Milei de Argentina también. ¿Y de quién son descendientes ellos si no son hijos de Sem? Son házaros, son del mar de Hazaria, que ahora ¿Pero se llama son judíos, Mar sí o no? Negro. ¿Son israelitas, sí o no? No, lo son, oye, son israelitas, buen punto que tú digas. Son israelitas porque son ciudadanos del Estado de Israel de 1948 pero no para son de acá. ninguna de las 12 tribus. Pero genéticamente no son de ninguna de las 12 tribus. Exacto. ¿Cómo usted osa decir esto? Eso está ahí. Eso es materia para otro programa. Hay que buscarlo. Porque hay 10 tribus perdidas. Si recomiendo un libro. El doctor Shlomo, S-C-H-L-O-M-O, Sand, S-A-N-D, catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Publicó un libro donde explica todo eso y está en Amazon. Está como anti-Israel últimamente. Jamás, realista. Y anti-Ucrania. Pero el señor ¿Del lado de quién está usted? Shlomo Sand es judío, del lado de la verdad. Shlomo Sand es judío y publicó ese libro, La invención del pueblo judío. Debería ser la invención del Estado de Israel, no del pueblo judío.
Bueno, entonces finalmente con esta guerra interminable, haciendo un paralelismo, ¿para dónde vamos? El reloj profético, estamos en el 2026, hubo un gran terremoto en Venezuela, ¿se está acabando el mundo? Bueno, el mundo está acabando desde que entramos en pecado. Pero ahí se cumple, que tú lo sabes muy bien, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, como la nieve serán blanquecidos. Así despedimos esta Dijo entrega. Isaías. El general Damián Arias Gracias. y yo. Gracias a ustedes.